Bueno, pues la descripción bibliográfica es sobre el estudio que os pasé, que habla un poco sobre la necesidad, si tenemos, bueno, la necesidad que hubo de la sedación inhalada en los pacientes con distrés y que se hizo durante la época COVID, ¿vale? Es un artículo que está colgado en el Respiratory Care, ¿vale? Y si vamos analizando poco a poco, bueno, y que tiene un factor de impacto un 2,4, ¿vale? La revista. Entonces, si, ¿cómo paso la diapo? Ay. Si vamos mirando poco a poco, ¿no? De analizando lo que es el artículo, lo que tenemos es un estudio de cohorte retrospectivo, ¿eh? que, bueno, que no me sale lo que... Bueno, no me sale cómo está. Yo diría que tenía aquí algo escrito y no sale. ¿Ves? No sale. Porque toda la presentación, entonces quizás no sale tal y como yo pensaba que teníamos PowerPoint. No, ¿necesitas PowerPoint? Si se puede. Oh, No. porque habrá cosas que no me salgan de... Esa no sale. Solamente esa no sale, me parece. No. Bueno, la cosa es, bueno, es un estudio de cohorte retrospectivo que entonces tiene carácter longitudinal, es observacional, lo que hace es un análisis de ese tiempo, y retrospectivo es porque toda la información está cogida de forma posterior, ¿vale? A partir de registros clínicos, con lo que ello implica, ¿vale? Entonces, de la población en estudio, lo que analizan son pacientes que tengan más de 18 años que estén ingresados, que ingresaran por un distrés respiratorio secundario a lo que era el COVID y que requirieran de ventilación mecánica con sedación profunda, ¿vale? Y es un estudio que intervienen dos hospitales del mismo lugar de Colombia, el Hospital de San José y luego el otro que es el de San José Los Cobos. Y el periodo que cogen es un periodo bastante largo, que son de unos 10 y 15 días, 15 meses, ¿vale? Y lo que sí que miran, sobre todo, es que todos estos pacientes tuvieran una ventilación mecánica y ponen las características. Ellos ventilaban de forma de presión control con volúmenes TAIDAS entre 6 y 8 mililitros kilo, que de las presiones inspiratorias pico se intentaba evitar, es decir, que tuvieran una forma de ventilación protectora y que se iba ajustando estos parámetros respiratorios según las gasometrías y que estuvieran monitorizados a través de RAS buscando una sedación profunda y la parte del dolor era, por lo que ponen diferentes cosas, ¿vale? Una escala tanto que es más objetiva, que es la escala conductual del Campbell, como también se iban guiando por cambios fisiológicos, ya fuera hipertensión, muecas, que se taquicardizaran. ¿Qué es lo que analizan? Analizan pues, toda la información que recogieron, ¿vale? Estos son todo el listado. Lo que sí que encuentra cuando analizan todos los pacientes que recogen es, uno, que si hablamos de analgesia, todos los pacientes allí los tienen con fentanilo, ¿vale? Entonces lo que diferenciaba era si había ido con dosis elevadas o dosis bajas y el rango lo habían puesto a partir de 200 microgramos la hora. Y si necesitaban relajantes, siempre utilizaban cisatracurio y la dosis era una dosis también fija, ¿vale? Con lo cual ahí no podían ver si había habido variación de la dosis de relajante. Entonces, si analizamos ya el estudio, ¿vale? En el estudio que cogieron fueron 283 pacientes, de los cuales lo que vieron y como era de forma, ¿no? Tampoco sale el otro. Lo que veían de elección de ir a un lado a otro, no había elección, sino que era lo que en aquel momento habían decidido según el médico que lo llevaba y según la medicación que tenían en aquel momento, porque igual que aquí nosotros también tuvieron problemas
para tener las medicaciones endovenosas, ¿vale? Entonces, según en el momento y según el médico, decidían hacer sedación endovenosa o sedación inhalada. Si veis, el grupo de sedación endovenosa es muchísimo más grande respecto al de inhalada, que solo fueron 53 pacientes, ¿vale? Y de ahí lo que analizaron fueron sobre todo estos 5 outputs, ¿vale? Las dosis, si tenían dosis altas o no de opioides, la dosis de midazolam, si necesitaban relajantes y luego si habían tenido más riesgos o no de delirio. Entonces, si nos vamos al análisis estadístico, la verdad es que me ha llamado la atención porque realmente te ponen el tipo de análisis estadístico que utilizan en los estudios y, bueno, sí que me ha servido un poquito para revisar, ¿no? Los dos tipos de datos que podemos tener, cuantitativos o cualitativos, ¿no? Recordar los cuantitativos, que es a través de medias o medianas si la población no es muy homogénea, sino si es muy dispar se utiliza más lo que es la mediana. Los cualitativos o categóricos, lo que dan es valor absoluto y el tanto por ciento. Y luego, nada, la verdad es que yo me tuve que revisar un poco lo que eran los test, ¿vale? Pero la idea era ver, el test Z es ver si hay diferencias entre las dos muestras, es decir, entre la muestra que veían de sedación endovenosa y sedación inhalada, y entonces lo ponían con la P de probabilidad, que es ver, ¿no? Si hay... Si la P es inferior a 0,05 significa que se rechaza la hipótesis nula, que la hipótesis nula dicen que las dos muestras son iguales, ¿vale? Es decir, que sí que hay diferencias si tenemos una P significativa, ¿vale? El test de Shapiro, que yo no lo había escuchado nunca, es para verificar si la distribución de la muestra es normal o no. El test de Student, pues para comparar las medias de los grupos. El Wilson para comparar medianas y el riesgo relativo para ver si depende de dónde estés expuesto, ¿no? Si tienes efecto más protector o no, y siempre recordar que es alrededor del valor de 1, ¿no? Entonces, si miramos lo que analizan, estos son los datos que tienen, ¿vale? Y entonces, entrando un poquito más en profundidad, lo que ellos dicen es que sí que hay diferencias significativas entre los días de ventilación mecánica y los días de ingreso en la UCI. Si veis en el grupo de sedación inhalada, lo que tiene es una media de 10 días respecto a la endovenosa, que son de 12 de ventilación mecánica. Y si veis, no ponen la P, ¿vale? Es decir, ponen una NA, que eso significa que no pueden poner la probabilidad seguro porque faltan datos en la muestra, es decir, que es uno de los sesgos que tiene este estudio, ¿vale? Que si veis no pone, entonces lo que te ponen son un rango más el rango que tienen, ¿vale? Y como no pasa por el número 0, que sería donde veríamos la diferencia, dicen que sí que hay diferencias significativas. Y lo mismo con la estancia en UCI, ¿vale? Que también si vas a buscar la P, pues no encontramos la P porque faltan datos en este estudio, pero de los datos que tenían ellos analizando, sí que ven de que no, que parece que tiene un efecto protector, ¿vale? El hecho de tener la sedación inhalada y con lo cual tienen menos días de estancia en UCI, ¿vale? Y algo que no dice el estudio, pero que sí que mirando, algo que me había llamado la atención, era el Apache y el SOFA. Sí que si miramos únicamente el Apache, lo que parece es que los pacientes que están en el grupo de sedación inhalada son pacientes que están menos graves, el Apache es mucho menor y esto no lo ponía en el estudio, no, pero viendo la verdad de esto. En cambio, si miramos el SOFA, las diferencias que tenemos del SOFA pasan por el 0 en las con lo cual ahí sí que dicen que no hay diferencia si miramos únicamente la escala de SOFA, es decir, que los dos grupos serían comparables entre sí. Y bueno, era algo que me llamaba la atención. Sí que es cierto que la P sería lo que nos daría más significativo o no, pero faltan datos, con lo cual no pueden analizar la P. Entonces, lo otro que nos dice un poco el estudio, ¿no? Es que mirando lo que es el delirium y lo que es la dosis de opioides y los relajantes musculares, pues en lo que es opioides sí que vemos que las dosis que tienen los pacientes que tienen
opioides es mucho más alta y verdaderamente aquí sí que tenemos la P, así que parece que tenemos todos los datos y es significativo, es decir, que los pacientes que tienen sedantes la dosis es menor, ¿vale? Y en relajantes musculares, espera que no me vaya. Sí, en los relajantes musculares lo que miran son las dosis. No, lo que miran es si necesitan o no uso de relajante, ¿vale? Y también nos da que los que llevan sedación inhalada necesitaron menos relajante muscular que no la venosa. Entonces, la dosis, ya sí que lo ponen a posteriori, la dosis de relajante no la miraban, porque como os he dicho antes, estaba con cuando dicen de poner relajante es un protocolo estándar y la dosis era estándar en lo que era la relajación. Pero si habían puesto relajante muscular, sí que había diferencias, es decir, necesitaban menos opioides y necesitaban menos pacientes necesitaban ser relajados en el grupo de sedación inhalada. Si vemos un poquito lo que es el delirio, ¿vale? Ahí sí que no hay diferencias, aunque la tendencia nos parece que significa que vemos un riesgo relativo que es menor de 1, con lo cual parece que la sedación inhalada podría llegar a proteger, a tener cierto efecto protector en presentar menos delirium a posteriori. ¿Vale? La mortalidad, que era algo que luego ponen al final, ¿vale? La mortalidad global en ambos grupos, porque aquí no diferencian, es del 55%, que más o menos es la mortalidad que he ido a buscar en otros lugares de lo que era el COVID, de pacientes que habían tenido que ser intubados, eran iguales, es decir, que la gravedad no si lo podemos extrapolar y comparar con otras poblaciones que han tenido COVID y que han sido intubadas, la mortalidad es muy similar. Entonces, si nos ponemos un poco en concreto, ¿no?, de limitaciones que tiene este estudio, pues hablar de que hacer un estudio retrospectivo, como hemos dicho antes y como habéis visto, faltan informaciones y por eso ponen los NA y no pueden dar la P. Tenemos los sesgos de información, es decir, solo se puede analizar aquellos datos que se ponen, y es algo bastante típico en los estudios retrospectivos. Acordado de la información incompleta, que ya podría ser en aquella época tanto por sobrecarga de trabajo, que ellos también lo ponen en el estudio, como, bueno, recordar que a nivel retrospectivo hay veces que los datos pueden ser poco fiables y nos vamos mucho con la memoria, ¿no? Y luego, en este estudio, además, tenemos un sesgo de selección, ¿no? Es decir, no se decidía, no era de forma aleatoria el hecho de ir a un grupo a otro, sino que dependió mucho de si había medicación o no había medicación y luego de la decisión, ¿no?, de colocarlo en sedación inhalada. Entonces, esto nos puede llegar a provocar un sesgo de selección de la población y hacer que tengamos poblaciones que no sean representativas, como antes os he indicado, ¿no? El Apache. Si cogemos solo el Apache, parecía que los pacientes con inhalada estaban menos graves o tenían una Apache al menos al ingreso menor, ¿no?, que no los de sedación endovenosa. Y bueno, y luego hay, ¿no?, que son dos hospitales de la misma ciudad, eso hace que sea menos, ¿no?, que la muestra pueda ser diferente y no sabemos si en estos dos hospitales iban pues con los mismos protocolos de sedación, de analgesia, de forma de ventilar del todo o si tenían algunas discordancias. Y bueno, eso es todo. Hoy ya os han pasado. Yo espero que las próximas veces nosotros pues, podamos hacer un análisis un poquito de si hacemos algún paciente con sedación y poder ver pues, en nuestra población, ¿no?, un poco a ver cómo va la sedación inhalada.